Bueno, vamos a hablar de vehículos espaciales. Actualmente el único vehículo espacial que conocemos es el cohete. No sé si en el futuro pues, estarán las cosas como Star Trek o algo similar, pero de momento solo conocemos cohetes. ¿Y qué es un cohete? Los cohetes se basan en el efecto de acción y reacción, la tercera ley de Newton, que dice que cuando se produce una acción, se produce una reacción en sentido contrario y con la misma intensidad. En el caso de los cohetes, lo que hacen es, en la parte hacia atrás, expulsan gas y con eso se impulsan hacia adelante. Para visualizarlo fácilmente, imaginaros un globo de estos normales de cumpleaños, lo inflamos, no tapamos el pitorro, soltamos y el globo sale volando. Es el mismo efecto. Aquí tenemos el globo, le soltamos y sale volando. Un cohete funciona básicamente así. En este caso, lo que se usa para generar los gases que salen es una combustión. Quemamos combustible. Entonces se crean gases de alta presión que salen por las toberas para la trasera del cohete y impulsan el cohete. Bueno, pero no vamos a hablar de cohetes de feria, vamos a hablar de cohetes espaciales. ¿Qué es un cohete espacial? El cohete espacial, un sinónimo es lanzador. Cuando me oís decir lanzador significa cohete espacial, también es lo mismo. Se considera espacial cuando llega al espacio. ¿Y cuándo llega al espacio? Pues hay una línea imaginaria que está a 100 kilómetros de altura sobre la Tierra, que son, es decir, a los 100 kilómetros, y se considera que cualquier cosa que atraviese ha llegado al espacio. Es totalmente arbitrario. Se podría haber puesto otra medida. O sea que no tiene nada que ver con la gravedad. Nada. Bueno, el problema es que los cohetes salen de la atmósfera. Entonces, ¿cómo hace la combustión? Cuando hacemos una combustión necesitamos el combustible, pero necesitamos también el oxidante, el oxígeno, un comburente. Como los cohetes salen de fuera de la atmósfera, no pueden usar el oxígeno de la atmósfera, por lo tanto tienen que llevarlo con ellos. Y aquí tenemos un pequeño esquema de un cohete. Este cohete lleva dos depósitos. Tenemos el combustible, que en este caso es un alcohol, y el oxidante, que es oxígeno líquido. Este cohete es este realmente, es la V1 alemana, es la bomba volante alemana que existió durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, y este ya llegó al espacio, es decir, superó la línea de Kármán. Este es el primer cohete espacial que ha habido, que era un arma de guerra. Bueno, ahora vamos a ver los dos tipos de lanzamientos que existen, porque son muy diferentes, que son los lanzamientos suborbitales y los orbitales. Bueno, imaginemos que tenemos un cohete y que despega verticalmente, como este. Y llega un momento en que se agota el combustible y se apagan los motores. En este caso, la única fuerza ya que se ejerce sobre él es la gravedad, que es la que tenemos aquí, que le hace volver a la Tierra. Bueno, hay una forma de no descender, que es que si alcanzara la velocidad de escape, que en el caso de la Tierra son 40.000 kilómetros por hora. Es una velocidad enorme y haría falta un cohete muy, muy potente para poder escapar verticalmente de la Tierra. Bueno, por ejemplo, este es un cohete que a lo mejor lo habéis visto alguna vez en noticias, de la empresa Blue Origin, que es la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Este es un cohete suborbital que se usa para turismo espacial. Aquí se monta la gente y bueno, cuando se suben pues les pasa esto, que están flotando. Pero están haciendo unas 110 kilómetros de altura y la gravedad en ese punto es prácticamente igual a la superficie. No están flotando porque no haya gravedad, eso no es cierto. El problema es que el cohete cuando sube, después baja, está en caída libre y por eso flotan. Es como si estuviéramos en un ascensor y de repente bajara muy rápido y parece que pesamos menos. O hay unas atracciones de feria, como un barco que sube y que oscila, hay una jaula y te pones en ella y cuando baja el barco estás volando. Es el mismo efecto. De hecho, esta gente experimenta ingravidez, una sensación de ingravidez durante unos 3 minutos, nada más. Y pagan una millonada impresionante por esto. Bueno, vamos a
modifica el lanzamiento. Ahora resulta que el cohete despega verticalmente, pero después de despegar verticalmente, además de subir, se empieza a desplazar de forma lateral, siguiendo la curva de la Tierra. ¿Qué pasa cuando se apagan los motores? Hay dos fuerzas en este caso. Tenemos la gravedad que sigue empujándole hacia abajo, pero tenemos una nueva fuerza, que es la fuerza centrífuga, por los acáis, que es realmente esa fuerza aparente, que está provocada por la velocidad y la inercia. Esto podemos visualizarlo con un cubo de agua. Cogemos un cubo de agua, lo llenamos y empezamos a girarlo rápidamente y el agua no se cae, se queda pegada al fondo. Es por la fuerza centrífuga. Es el mismo efecto. La fuerza centrífuga lleva hacia atrás, hacia un lado y al otro lado hacia otro. La centrípeta. Bueno, si no alcanza la velocidad adecuada, porque esa fuerza centrífuga depende de la velocidad que alcanza el cohete. En este caso, pues es insuficiente, porque es menor que la gravedad. Por lo tanto, el cohete volverá a caer más lentamente que la otra vez. Porque la fuerza centrífuga pues, le frena. Bueno, y ahora vamos a hacer algo parecido. Hacemos exactamente lo mismo, despegamos, pero esta vez alcanzamos más velocidad. Entonces la fuerza centrífuga es más grande. A cierta altura será igual la fuerza centrífuga que la gravedad. Entonces en este momento el cohete ni sube ni baja, se queda en órbita. Y ya puede apagar los motores y bueno, ya apagan los motores y puede estar dando vueltas a Tierra de forma indefinida. Esto es un lanzamiento orbital. ¿Sin combustible? Sin combustible. Cuando... según la velocidad que lleve, cuanto más velocidad lleve, mayor será la fuerza centrífuga. Por lo tanto, la órbita estará más lejos, hasta que se iguale con la gravedad y se quede en esa órbita. ¿Pero cuánto tiempo? En principio indefinido. Las preguntas mejor para al final. Es necesario alcanzar una velocidad mínima de aproximadamente 27.000 km/h para que pase esto. Bueno, vamos a ver un caso concreto, que es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio que está orbitando la Tierra, en el que hay trabajando astronautas. Está aproximadamente a 400 kilómetros de altura. Da vueltas a la Tierra a unos 28.000 km/h, por lo tanto está en órbita y puede estar indefinidamente en órbita. La gravedad en la Estación Espacial Internacional es prácticamente un 90% de la que hay en la superficie de la Tierra. Es decir, pesamos prácticamente lo mismo. Sin embargo, pues vemos esto, que son los astronautas de la estación flotando. Es un efecto similar al que veíamos antes con el cohete suborbital. Realmente estamos en una caída libre permanente, dando vueltas a la Tierra. O lo podemos ver también que los astronautas, pues la fuerza de la centrífuga y centrípeta, la gravedad, se igualan y entonces no pesan aparentemente. Pero es una sensación de ingravidez, no es que no haya gravedad. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a hablar de lanzadores orbitales. Los suborbitales, pues, son mucho más sencillos. Fijaros que aquí hay 3 lanzadores. Tenemos, este es el Saturno V. Es un cohete que medía como 110 metros de altura. Este es un lanzador que se llama Falcon 9, que es de SpaceX, que es la orbital también. Y aquí tenemos el de antes. Fijaros la diferencia de tamaño con el suborbital con los otros dos. Es mucho más complicado. De hecho, si la gravedad de la Tierra hubiera sido un poco mayor, pues llegamos a un 25 mayor, hubiera sido prácticamente imposible con cohetes químicos llegar a órbita. Sin embargo, lo contrario, si hubiera sido menor, hubiera sido mucho más fácil. Por ejemplo, en Marte, que es bastante menor, pues un cohete un poco más grande que este ya hubiera llegado a órbita. Bueno, pero aún así, para llegar a órbita es muy complicado, hace falta mucha energía y hay que usar trucos. Y el principal que se usa es este, que son dividir los cohetes en fases. Aquí tenemos un cohete, entonces tiene la primera fase, que es la fase que se numeran de abajo arriba, segunda, tercera, los que sean. Cada fase tiene sus propios motores, su propio depósito, es decir, es un cohete en sí mismo.
Cuando despegan están todas unidas, se encienden los motores de la primera fase y el cohete despega. Cuando se agota el combustible de esta primera fase, lo que se hace es se desprende. ¿Para qué la desprendemos? Nos deshacemos de un montón de masa, de un montón de peso muerto. Por lo tanto, ya necesitamos menos energía para seguir subiendo. Hasta ahora, nadie ha conseguido diseñar un cohete de una sola fase que vaya a órbita. Siempre ha hecho falta más de una fase. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la astronáutica tradicional, como ha sido pues hasta relativamente poco. Principalmente por lo caro que es, ha sido gubernamental. Es decir, la mayoría de naves espaciales eran propiedad de gobiernos. Las construían empresas, pero para los gobiernos. En general, bueno, son grandes organizaciones poco dispuestas a asumir riesgo. Ha habido pocas innovaciones. Si algo funciona, pues ya no se cambia. ¿Para qué vas a cambiarlo? No se les ocurre, no se arriesgan a decir, vamos a probar un método nuevo que sea más eficiente o lo que sea, porque puede fallar. No se arriesgan. Y por lo tanto se innova poco. Y en general ha sido cara e ineficiente. No hay incentivos para reducir costos. Y hay muchos subcontratistas, que además muchas veces por motivos políticos. Por ejemplo, si Europa quiere fabricar un cohete, pues resulta que lo financia entre un montón de países. Pero cada uno quiere parte del pastel. Al que quieren fabricar esta pieza, el otro es otra, el otro otra. Cosa que está muy bien para el empleo, pero es muy ineficiente desde el punto de vista de costos. Bueno, y una de las consecuencias de esto es sorprendente. Hace algo más de 50 años llegamos a la Luna. La Luna está a unos 400.000 kilómetros de distancia. Y desde hace 50 años no hemos vuelto. Lo único que hemos hecho en cuanto a llevar, hablo de viajes con humanos, con astronautas, es subir a órbita terrestre, a unos 400 kilómetros de altura. ¿Quién iba a pensar, quienes vieron el viaje a la Luna, que 50 años después, no es que no hayamos ido más lejos, es que ni siquiera ya llegamos a la Luna? Bueno, y el gran problema de los cohetes, que son muy caros por muchas, pero bueno, es la reutilización, o mejor dicho, la falta de ella. Hasta ahora todos los lanzadores se desechan. Es decir, imaginamos que yo voy a Nueva York y estrenamos un Jumbo. Llegamos a Nueva York, nos bajamos y lo tiramos a la chatarra. Así es como funcionan los cohetes. Los cohetes se destruyen en cada vuelo. Evidentemente, los viajes en avión serían muy, muy caros si fuera así. Pues es lo que pasa con esto. Bueno, ha habido esta nave espacial, la nave espacial era reutilizable, era parcialmente reutilizable. Veis que tiene varias partes. Esta parte que es un depósito enorme que está aquí detrás, eso se desechaba, se quemaba en la atmósfera y fuera. Estos dos cohetes laterales, los aceleradores, caían en el mar con unos paracaídas. Pero era tan complicado volver a reconstruirlos que realmente costaba igual o más que hacerlos de nuevo. Y el orbitador, que volvía a la Tierra, que era técnicamente impresionante, que volvía a la Tierra como un avión, le pasaba un poco lo mismo, que necesitaba un montón de revisiones, cambios de piezas, etc. Por tanto, al final el costo por lanzamiento superaba los $1.000 millones, que es más de lo que costaban los cohetes que había que tirarlos enteros. Por lo tanto, económicamente, pues no funcionó. Bueno, y ahora pues estamos viviendo una revolución en la astronáutica. Y yo creo que la empresa que inicialmente dio el pistoletazo de salida, podemos llamar, fue esta, SpaceX. ¿Qué es SpaceX? Es una compañía fundada en California, una compañía americana, por Elon Musk. Cuando empezó a dar estas charlas, casi nadie conocía quién era ahora realmente sale bastante en medios, etc. También ha creado una empresa de coches Tesla, hace un par de años compró Twitter, y además es una persona un poco polémica. Pero bueno, hizo esta empresa. Y se ha transformado en un referente destacado en la industria mundial de la astronáutica. Ahora vamos a ver hasta qué punto.
Vamos a hablar primero un poco de la filosofía de la empresa, un poco para contraponerla, como contrapunto, a la astronáutica tradicional. Es una empresa muy innovadora, no tienen miedo de probar métodos nuevos, de hecho lo han hecho muchas veces. Usan un sistema, mucho les gusta el sistema de prueba y error. Van creando prototipos, los prueban y de ellos van aprendiendo. Y de lo que aprenden, hacen evolucionar el prototipo hasta que al final se convierte en un producto. De hecho, tienen este dicho que es mejor fallar pronto con los prototipos y aprender. Y si nada falla, no estás innovando lo suficiente. Por eso aparecen en noticias de que han estallado cohetes SpaceX o similares. Muchas veces son prototipos, simplemente. Evidentemente, lo que no puede estallar es la versión final. Y aparte, son muy ágiles, en el sentido que hay cambios constantes en el diseño, incluso a mitad de ejecución. De hecho, a veces, incluso de repente se les ha ocurrido que una forma, que podrían haber hecho las cosas de otra forma, y van hacia atrás y destruyen lo que han hecho y vuelven hacia adelante. Y además hay una evolución continua una vez que, porque el producto ya es final, sigue evolucionando. Y después tienen un sentido de urgencia curioso. Parece que siempre tienen prisa. Hay que lograr su objetivo lo antes posible. Esto, pues, todas esas cosas no son muy diferentes que la astronáutica tradicional. La razón de que del éxito de SpaceX es este lanzador, el Falcon 9. Este 9 es que tiene 9 motores. Y Falcon lo llamó así por el halcón milenario de Star Wars. Bueno, es el lanzador más utilizado del mundo. Tanto si lo medimos con número de vuelos como la masa que pone en órbita, el número de kilogramos que pone en órbita. Es el más económico prácticamente de la historia. Hablando en términos de precio por kilogramo en órbita. Y esto es importante porque es el único actualmente parcialmente reutilizable. Este es un cohete de 2 fases. La primera fase va de aquí hasta aquí y la segunda fase es todo esto. Toda esta fase es la que se recupera. Vuelve a la Tierra, que es el 80% del costo del cohete. Y la parte de aquí arriba, esta cubierta que hay aquí arriba que protege pues, el satélite que hay ahí dentro, también se recupera. Y esto es extraño que sea el más económico y a la vez el más fiable que ha existido nunca. Lleva 333 vuelos, bueno, no sé si está actualizado este número, consecutivos con éxito. El récord antiguamente era unos 110 vuelos de un cohete ruso. Y bueno, y aparte no solo lleva carga al espacio, también lleva astronautas. Vamos a ver cómo aterriza la primera fase de un Falcon 9. Eso es un vídeo. Aquí a la izquierda tenéis una cámara montada en la primera fase. Estas rejillas que veis aquí se mueven para orientar el vehículo aerodinámicamente. Y aquí vemos una cámara que está desde fuera. Vamos a ver cómo es la aterrizaje. Incredible views from first stage, coming down, landing. Land deploy. Bueno, tenéis que tener en cuenta que es la escala de esto. Esto es como un edificio de 15 pisos, lo que ha aterrizado ahí. Es complicado ver las escalas en estos cohetes. Bueno, ¿cómo consiguieron aprender a aterrizar los cohetes? Pues haciendo muchas pruebas. De hecho, tienen un vídeo que está en YouTube que es muy interesante, no os da tiempo a ponerlo aquí, que se llama ¿Cómo no aterrizar un cohete? Y entonces hubo un montón de explosiones. Esto normalmente lo aterrizaban en un barco, en una especie de gabarra en el mar que no tiene tripulación. Y después la gente decía, bueno, con tantos fallos que ha habido, pues esto no va a conseguirlo nunca. Bueno, pues ya han aterrizado 326 veces con éxito. Y para que nos hagamos una idea, de los 96 lanzan... Hola, creo que han bajado el micrófono a medio de los... Igual va junto, Igual es que va junto. No. No va junto.
de los 96 lanzamientos, 89 han sido con primeras fases reutilizadas. Es decir, cada vez es más raro ver un cohete nuevo aquí, una fase nueva. Y se han usado algunas hasta en 21 vuelos. Ahora vamos a ver lo que representa SpaceX en lo que es la astronáutica mundial. Vamos a verlo por número de lanzamientos el año pasado. SpaceX lanzó prácticamente la mitad de todos los cohetes que se lanzaron en el mundo. Lanzó más cohetes que China, frente a Estados Unidos, excepto SpaceX lanzó mucho menos, Rusia, etc. Y esto es este año, pero es que es el año pasado. Este año llevan ya 70 misiones y tiene el objetivo de hacer 144 lanzamientos. El resto del mundo va a aumentar, pero mucho menos. Por lo tanto, ese porcentaje va a ser mayor el próximo año. La otra forma de medir esto, que creo que es más justa, es el número de kilogramos puestos en órbita, la masa. ¿Por qué? Porque hay cohetes muy pequeños que lanzan solo cientos de kilos y este lanza hasta 18 toneladas. Pues esto es lo que ha pasado en los lanzamientos en todo el mundo el año pasado. SpaceX ha lanzado el 80% de toda la masa que se pasó en órbita. Son unas 1.200 toneladas. Pero bueno, este año esperan llegar a las 2.000 toneladas. Así que yo creo que esto va a subir bastante todavía. Y eso es una empresa privada. Bueno, SpaceX no solo hace el Falcon 9, hace este cohete, también el Falcon Heavy. Este es un cohete que es el cohete comercial más potente que hay ahora. Y estas tres primeras fases son como Falcon 9 y pueden aterrizar. Normalmente sacrifican la fase central para conseguir más potencia. Y es bastante impresionante verles aterrizar, porque aterrizan juntos. Cada uno de estos, voy a insistir, es un edificio de 15 pisos aterrizando. Y también tienen esta cápsula que se llama la cápsula Dragón, que sirve para llevar o astronautas o equipamiento a la Estación Espacial Internacional. También puedes volver con algo de equipamiento. Y también la están empezando a usar para algunos vuelos privados. Hasta hace nada ha sido la única forma que ha tenido Estados Unidos, bueno, Occidente realmente, de llevar gente al espacio. La cápsula SpaceX. Bueno, tiene este producto que es un producto muy interesante, se llama Starlink. Es una constelación de satélites, pero estamos hablando de una constelación, son muchos satélites. Estamos hablando que ahora aproximadamente 6.400 satélites en órbita de este tipo. Para que os hagáis una idea, eso es más que todo el resto de satélites que existen operativos de todo el resto del mundo. Esta constelación permite acceso a Internet de alta velocidad con buena latencia en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si yo ahora quiero ir a un pueblo, ¿verdad? Que es un pueblo que no tiene Internet de alta velocidad y quiero trabajar allí, podría contratar aquí en España Starlink. Creo que son 670 euros al mes y tendríamos en cualquier parte Internet de alta velocidad. Bueno, comentaba que hay más de 6.000 satélites y que posee la mayor cantidad de satélites en operación, es la entidad en este momento. De hecho, todo esto, bueno, ya tiene más de 3 millones de usuarios y está aumentando a toda velocidad. Y esto es un ejemplo de que se puede lograr al reducir los costos de los lanzamientos. Sin el Falcon 9 esto no se podía haber hecho, y la reducción de costos que ha tenido. Bueno, pero hay otro montón de empresas. SpaceX consiguió aterrizar las primeras fases orbital hace casi 10 años. Y ahora pues hay otras empresas que están realmente intentándolo y diseñando cohetes porque ya saben que se puede hacer. Y hay un montón de ellas, realmente. Tenemos la primera que va a entrar en operación posiblemente en el próximo año, es New Glenn de Blue Origin, la empresa esta de Bezos, el de Amazon. Y bueno, después hay otros cohetes. Quiero hacer mención a este. Este es un cohete, un diseño de una empresa española, que se llama PLD Space, que pretende hacer un cohete cuya primera fase también sea reutilizable. La llamado Miura, bueno, muy español. Y después tenemos a China. China es la potencia emergente del mundo astronáutica y cada vez va a serlo más. Y tenemos ya un montón de cohetes chinos que van a imitar este.
Algunos de ellos yo creo que ya va a volar el próximo año. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de SpaceX? ¿Podemos decir ganar dinero? Pues bueno, ellos dicen que no, que ese no es su objetivo. El objetivo de SpaceX es este: convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Y esto es lo que dicen oficialmente y lo que dice la gente de SpaceX, y algunas de las cosas que hacen solo se entienden con esta perspectiva. ¿Qué significa esto? Elon Musk lo que dice es que si estuviéramos en más de un sitio, además de en la Tierra, nuestra especie tendría más posibilidad de sobrevivir. Imaginemos que a la Tierra le pasa algo, sea por nuestra culpa o por motivos naturales, como les pasó a los dinosaurios. Si solo estamos en la Tierra, nuestra civilización o incluso nuestra especie podría desaparecer. Si estamos en más de un sitio, es más probable que no pase. Es lo de no tener todos los huevos en el mismo cesto. Y SpaceX opina que el primer paso más lógico es ir a Marte. Por lo tanto, realmente el objetivo de SpaceX es intentar posibilitar la colonización de Marte. Y lo que hemos visto hasta ahora, ni por costo ni por características, pueden permitirlo. Sus vehículos actuales no pueden hacer esto. Por lo tanto, están diseñando un nuevo vehículo que se llama Starship, que es de lo que va esta presentación. Vamos a hacerla en dos partes. Primero vamos a describir todo lo que quieren que sea el Starship, y la segunda parte, qué es lo que han conseguido hasta ahora, para que podamos juzgar si tienen alguna posibilidad de conseguirlo. Bueno, ¿qué es el Starship? Es simplemente el cohete más grande y potente jamás construido. Fijaros, este es el Saturno V, que es el cohete más grande que ha tenido éxito hasta ahora, el que fue a la Luna. Este es el Falcon 9 y este es el Starship, y este es el de nosotros. Para que veáis un poco el tamaño. Es como un edificio de más de 40 pisos. Es capaz de llevar más de 100 toneladas de carga útil, no solo a órbita, sino a la Luna o a Marte. Y puede volver con 50 toneladas. Y eso es lo más importante de este cohete. Es totalmente reutilizable. La idea que tiene además es que sea reutilizable de forma rápida y completa. ¿Esto qué significa? Que sea algo así como un avión. Que yo puedo lanzar algo al espacio, el cohete regresa a la Tierra y unas horas después vuelva a despegar y lanzar otra cosa. Y además no solo eso, está diseñado para que sea barato de fabricar y que se pueda fabricar de forma masiva. Ellos creen que si hay que hacerlo de Marte tendrán que fabricar miles de lanzadores. En definitiva, quieren reducir el costo de los vuelos espaciales a una centésima parte de lo que cuesta ahora. Bueno, para ello, lo primero que hace falta en un cohete es el motor, que es la parte más complicada con diferencia. Estos son casi depósitos. Está este motor, que es el motor Raptor. En principio tiene un empuje de unas 230 toneladas. Eso significa que, si lo ponemos a nivel del mar, sería capaz de levantar 230 toneladas, que es 144 veces su propio peso. Utiliza como combustible metano y oxígeno. La idea es que el metano y el oxígeno se puede fabricar en Marte. Si es una nave de estas iría a Marte y quisiera volver a la Tierra, no tiene combustible para ello, tendría que fabricarlo allí. Y el metano y el oxígeno se pueden hacer a partir del CO2 de la atmósfera y el hidrógeno que presente en el agua de Marte. Bueno, es uno de los motores más avanzados construidos jamás. Emplea lo que llaman un ciclo de combustión escalonado completo. No voy a explicar lo que es esto, pero básicamente nadie ha conseguido construir un motor cohete que vaya al espacio con este ciclo, porque es muy complicado. Y la ventaja de este ciclo es que es un motor muy eficiente y además facilita la utilización, se desgasta poco, podemos llamar. Bueno, aquí vemos una comparación de tamaños. Fijaros la Giralda y el Starship. Aquí está una persona y bueno, pues otras cosas, como la Estatua de la Libertad, etc. Y realmente las últimas versiones van a tener más altura todavía.
Este es el SLS, que es el cohete más grande que hay ahora. Bueno, es un cohete en 2 fases. La primera fase se llama Super Heavy, que es esta parte. El perfil de vuelo, como vuelve, es parecido al que veíamos antes en el aterrizaje del Falcon, que tenía estas rejillas para orientarse, más 2 motores. Y esto es impresionante, fijaros la cantidad de motores que tiene. Tiene 33 Raptors, que aquí no cabe nada ya. Y pretenden que aterrice en la misma torre donde ha despegado. ¿Por qué? Porque una vez que está en la torre le van a colocar en la zona, en la base de lanzamiento, y puede estar listo en horas. Fijaros cómo pretenden hacerlo. Lo recogen con una especie de brazos que les llamamos palillos chinos. Eso tiene 70 metros de alto. Es decir, es como, pues no sé, como 30 pisos o algo así, o más. Es enorme. ¿Y para qué hacen esto? Porque así no tienen que colocar patas, no tienen que colocar patas en el cohete, que pesan y complican el cohete. Así que las quitan. Pero lo que tenemos que ver es que si esto es posible. Bueno, esta es la segunda fase. La segunda fase se llama Starship. Es decir, se llama igual que todo el sistema completo, que son un poco ganas de complicar las cosas. Este caso tiene 6 motores, 3 optimizados para el vacío, que son estos que tienen estas toberas grandes, y este es al nivel del mar. El motor en sí realmente es el mismo, lo que cambia son las toberas. Bien, tiene una capacidad de carga, como hemos dicho antes, superior a 100 toneladas, y este es capaz de aterrizar verticalmente, tanto en la Tierra, como en Marte, como en la Luna. Pero además podría despegar desde la Luna a Marte sin necesidad de la primera fase. Por lo que hemos comentado antes, porque en la Luna y Marte hay mucha menos gravedad, entonces con un cohete mucho más pequeño se puede llegar a órbita. Bueno, hay 3 versiones. Una versión de carga, que es para transportar carga al espacio. Y también puede regresar hasta con 50 toneladas de carga al espacio o a Marte o donde sea. Hay otra versión tripulada para llevar a gente. Podría llegar a transportar más de 100 personas este cohete. A órbita, a la Luna, a Marte, a donde fuera. Fijaros cómo se transportan ahora los astronautas. Las cápsulas actuales, pues tienen, la Dragon tiene 4 personas, puede llegar hasta 6 con modificaciones, y esta es la Soyuz rusa, que tiene 3 personas. Bueno, pues este tiene unos 1000 metros cúbicos de espacio presurizado, es decir, tiene tanto espacio habitable como toda la Estación Espacial Internacional completa. Aquí para ver el tamaño podemos ver el aparato. Esto no es de SpaceX, es algún aficionado que lo ha hecho, pero fíjate que han puesto 6 pisos con un ascensor, con camarotes y con todo. Aquí tenemos también lo que han hecho otros aficionados de cómo podría ser. Esto ya parece más las películas que veíamos de ciencia ficción. Bueno, y hay otra tercera versión que es fundamental para esta arquitectura de Starship, que es la versión de repostaje. Claro, la segunda fase es tan pesada y tan grande que cuando llega a órbita ya no tiene nada de combustible prácticamente. Es decir, no es capaz ni de llegar a la Luna, ni por supuesto a Marte, o incluso a órbitas altas. Entonces, para lograrlo, lo que tiene es acoplarse con otro Starship, que es la versión de repostaje, que le pasa combustible. Según a dónde vaya, a lo mejor hay que repetir esta operación varias veces para poder llenarle combustible y que salga. Esa es la razón por la que puede llevar 100 toneladas a cualquier sitio, toneladas a la Luna o a Marte. Si esto no funciona, pues sería ya una nave que solo
valdría para poner cosas en órbita baja. Aquí tenemos un poco cómo sería el acoplamiento, más o menos. Bueno, pero hemos dicho que es un cohete reutilizable. Entonces, la primera fase del Super Heavy vuelve, como veíamos antes, volver a la primera fase del Falcon, que va bajando con las rejillas, etc. Pero también tiene que volver la segunda fase a la Tierra. El problema porque es muy complicado en la segunda fase regresar a la Tierra, porque va a unas velocidades orbitales. Puede ir a 28.000 km por hora o más. Entonces no tiene combustible para frenar. Entonces hay que usar la atmósfera para frenarlo. Claro, si entramos a 27.000 km por hora en la atmósfera, pues se produce un calentamiento por compresión de la atmósfera por iteración y se forma plasma, que es un estado bueno, el gas se convierte en estado de plasma y estamos hablando de miles de grados centígrados de temperatura y por lo tanto esto funde cualquier metal. Entonces, para protegerle, lleva esto, que es un escudo térmico, que en este caso son una serie de losetas, unas 19.000 losetas hechas de un material cerámico, se colocan por presión con estos ganchos que hay aquí, excepto en las aletas, que es más complicado y están pegadas. Y además tiene las aletas estas. ¿Esas aletas para qué sirven? No son alas, es lo contrario. Lo que sirve es para que ofrezca la mayor resistencia posible al avance. El cohete se pone entrando en la atmósfera y entonces tiene que ofrecer la mayor resistencia posible porque quieres frenar sin necesidad de usar motores. Y además estas aletas se mueven, tienen una bisagra y entonces se permiten dirigir el cohete hasta el punto exacto de aterrizaje. Es algo parecido con la dirección a lo que hace un paracaidista cuando está en caída libre, que usa los brazos y las piernas para dirigirse. Bueno, pues imaginemos que viene el cohete. Está a 30.000 km por hora. Bueno, entonces está a unos 15 minutos en vuelo hipersónico, por encima de los 8.000 km por hora. Aquí ya está en vuelo ya supersónico, pero en este entre 6.000 y 2.000 km por hora aproximadamente, pero aquí ya hay más densidad en la atmósfera y entonces es cuando más sufre el vehículo estructuralmente por la resistencia atmosférica. Y bueno, cuando llega al sitio que va a aterrizar es muy curioso porque se pone totalmente horizontal y cae a plomo. Nunca hemos visto una avión que haga eso, o menos no queriendo. Cae a plomo y justo cuando queden 250 metros, que quedan unos 15 segundos para pegarse contra el suelo, enciende los motores, se pone vertical y aterriza. No quiero pensar lo que pasa si este encendido falla. Bueno, y aparte de diseñar el Starship, tienen que diseñar las fábricas para que eso sea posible, las fábricas que lo hacen, porque este tiene que ser barato y poder fabricarse de forma masiva. Y hay que diseñar y construir fábricas, instalaciones de lanzamiento, etc. Y según SpaceX, eso tiene tanta dificultad como hacer el propio Starship, hacer que construir esto de forma barata. Bueno, pues ya tenemos el Starship. Ahora vamos a viajar a Marte. Esta es una animación de cómo podría ser el viaje a Marte con este cohete. Y la primera fase vuelve a la Tierra. Ahora la cogerán con los palillos que hemos visto antes.
Ahora en la segunda fase ya está en órbita y se acopla para conseguir más combustible. En un viaje a Marte habría que repetir esto varias veces, quizá 6 o 7 veces. Cinco meses de viaje. Bueno, pues muy simple. Vale, pero el Starship no solo vale para ir a Marte. Es decir, el abaratar tanto el costo de ir al espacio, pues abre muchas posibilidades. Es decir, podemos poner en órbita satélites, estaciones espaciales, sondas, robots, otros planetas, telescopios más sofisticados y baratos, porque tenemos mucho más volumen y mucha más masa que lo que puede manejar un Starship, y por lo tanto lo que hace es que todos estos, los satélites, etcétera, puedan ser más baratos de fabricar. Y después, fijaros que, por ejemplo, ahora tenemos el robot más sofisticado que hemos enviado hasta ahora en Marte y pesa aproximadamente 1 tonelada. Estamos hablando que esta nave podría llevar 100 toneladas a Marte. Bueno, pues los tripulados, a órbita, a la Luna o lo que sea. Y también han hablado de que en un momento dado se podría usar para transportar pasajeros entre 2 puntos de la Tierra. Imaginamos que estamos en una ciudad pues como Nueva York y tenemos un espacio-puerto flotante a cierta distancia. Cogemos el cohete, despega, hace un vuelo suborbital de tal forma que no llega a una órbita completa y reentra donde está otra ciudad. Aterriza en otro de esos espacio-puertos. Podríamos estar podríamos viajar entre 2 puntos de la Tierra aproximadamente en 30 minutos, en cualquier parte. Bueno, ¿y todo esto qué es ciencia ficción? Pues me lo parece. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir. No significa que vayan a conseguirlo, son las metas que tienen, que desde luego son muy ambiciosas. Bueno, y entonces hasta aquí hemos visto lo que quiere que sea el Starship. Ahora vamos a ver lo que han hecho hasta ahora y vamos a ver si están acercando a este objetivo o no. SpaceX compró unos terrenos al sur de Texas, en la parte sur de Estados Unidos, ya al lado de la frontera con México, en la costa del Golfo de México, que se llama Boca Chica. Era un sitio que no había nada. Entonces, el 6 de diciembre de 2018, pues no hay ni instalaciones ni nada por el estilo, construyeron esta especie de tenderete y esto que vemos aquí, y dijeron, vale, pues están construyendo un depósito de agua. Bueno, pues el depósito de agua se puso a mover. Realmente era un primer prototipo para probar motores, empezar a aprender a trabajar con el metano, etc. Después siguieron, que fue muy entretenido, porque todo esto se vio en directo, con bastantes prototipos. Hubo muchas explosiones de todo tipo y índole. En febrero, otra prueba, iban aprendiendo. En agosto de 2020, pues ya voló este artefacto. Esto ya realmente es como la primera mitad de la segunda fase, la parte de motores y depósito. El primer prototipo de ello. Y bueno, en diciembre de 2020 hicieron una prueba muy interesante. Nos acordamos de cómo era la reentrada en la atmósfera, el aterrizaje, y que en la última parte se ponía horizontal encima del sitio de aterrizar y caía plomo. Eso no sabían si podía funcionar o no. Y esto es el prototipo, lo hicieron para eso.
subió una altura de unos 10 kilómetros, apagó los motores y se puso horizontal y empezó a caer a plomo. Usaban las aletas para controlar el descenso. Esto pesa 40 toneladas. Y en el último momento, recordar que tenía que ponerse encender motores, ponerse horizontal y aterrizar. Y aterrizar ahora. Bueno, esto se consideró un gran éxito, porque demostraron de que el sistema de dirigir la nave y caer a plomo funcionaba. Evidentemente tenían algo que aprender en el tema de aterrizaje todavía, así que siguieron intentando aterrizar. Hicieron una serie de vuelos que hacían lo mismo, subían 10 kilómetros, hacían toda la maniobra y toda la parte de arriba salió bien, la maniobra, etcétera, ascenso, pero bueno, lo de aterrizar no acababa de funcionar bien. Fijaros a qué velocidad se hacen pruebas. Estamos en febrero, en marzo otra. Y por fin, en mayo de 2021, aprendieron cómo aterrizar el bicho este. Bueno, ya en este prototipo empezaron ya a poner el escudo térmico, o sea, correr las losetas, que eran miles, pues aquí están. Y en agosto de 2021 ya habían estado construyendo Super Heavy, y ya vemos por fin el cohete en Sonda. Esto era un prototipo que ni siquiera podía ir al espacio ni nada. Aquí tenemos una fotografía de todos los motores. Ahora vamos a ver una foto de solo los centrales, porque estos son fijos, mientras que los centrales se pueden mover para dirigir el cohete. Es curioso cómo lo hacen. Bueno, y aparte estaban construyendo la infraestructura para fabricar las naves y para hacer que despeguen y todo. Eso es como estaba Boca Chica cuando estaban construyendo el depósito de agua volante, y esto es como está ahora. Fijaros los coches, para que tengáis idea del tamaño que tiene esto. Esa es la factoría que va a fabricar los Starship, estas torres. Realmente no tiene ningún sentido hacer una factoría tan enorme si no quieres fabricar miles de cohetes. Quieren poder fabricar uno diario. Esto no tiene sentido si lo que vamos a hacer es lanzar satélites a Tierra y más con algo reutilizable. Tiene sentido para alcanzar el objetivo que tiene, que es lo de ir a Marte. Bueno, aparte del área de fabricación, tiene el área de lanzamiento, que por motivos obvios está a cierta distancia, a unos 6 kilómetros. Y aquí tenemos el área de lanzamiento, hasta la torre de lanzamiento, los depósitos de combustible, y en este momento aquí están construyendo una segunda torre. De hecho, tienen otra torre en construcción en Florida, en Cabo Cañaveral, y han pedido permiso para otra más. Y aquí tenemos los palillos chinos. Existen. Eso que veíamos en la infografía antes, y aquí los vemos en la realidad. De hecho, ahora se usan para colocar el cohete encima de la plataforma de lanzamiento, que es esta, y la segunda fase encima de la primera. Esto está acelerado. Lo cogen, que esos son edificios, eso es enorme. Bueno, para que veáis lo enorme que es, he puesto esta diapositiva. Fijaros esto que veis aquí. Esto es una cesta donde hay gente. Vamos a verlo. Y fijaros en estas personas que hay aquí, esos trabajadores. Es gigantesco. Bueno, y ahora empieza a ponerse la cosa interesante porque el 20 de abril de 2023 lanzaron por primera vez el cohete completo. En un prototipo, un vuelo de prueba.
En principio iban a hacer un vuelo casi orbital. Lo que hacen es, no llegan a velocidad orbital, un poco menos, para que en caso de que falle todo y no puedan controlarlo, caiga en un sitio conocido, que es en el mar, en el Océano Índico, donde no hay gente. Bueno, la idea es que el Super Heavy, la primera fase, intentaría amerizar cerca del sitio de lanzamiento. Es decir, en el agua se destruiría, pero bueno, la idea era aterrizar suavemente en el agua. Y el Starship amerizaría cerca de Hawái, después de hecho pues la casi órbita. Es decir, aquí tenemos Boca Chica, se llama Starbase, donde es el sitio de Boca Chica, despega el cohete, la separación de fases, la primera fase vuelve y ameriza aquí, y la segunda fase pues se va muy lejos. Ya amerizaría, también para hundirse, cerca de Hawái. Bueno, esto es lo que quisieran conseguir si todo saldría perfectamente. Vamos a ver el lanzamiento. Bueno, pues ha sido interesante. Bueno, ¿qué salió bien aquí? El cohete despegó. Eso era muy importante porque era la primera vez que se lanzaba. Y mantuvo la trayectoria unos minutos, alcanzó 40 kilómetros de altura y una velocidad de 2000 kilómetros por hora. Y demostró una gran resistencia. No se ve bien del todo bien el vídeo, pero hizo hasta prácticamente un looping. Y estamos hablando de hacer un looping, un trasto enorme, como un edificio, y no se partió, cosa que sorprendió bastante. Y aparte, ya hubo incendios, hubo motores que no funcionaban, el sistema hidráulico falló y aquello seguía subiendo. Bueno, que salió mal. Esto es más largo. Bueno, este fue el mayor problema de todos. El motor, al despegar, hizo esto en la base de lanzamiento. De hecho, aquí esta foto parece un volcán casi. Esto no es humo del cohete. Aquí tenemos hormigón, arena y de todo ahí. Y excavó esto, pues bueno, es una buena excavadora, vale. Eso es una cámara montada cerca de donde despegó. La cámara no sobrevivió, pero la tarjeta de memoria sí. Así que se pudo recuperar este vídeo. Bueno, se rompió la base de hormigón. Fijaros que no funcionan varios motores, estos se fueron apagando. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motores que están fallando. Esto que veis aquí es un incendio, y esto también, esto es un fallo del sistema hidráulico. Es decir, hubo incendios, fallos en la dirección, de todo. Un problema grave es que tiene un sistema de autodestrucción que tardó en activarse. Esto es muy peligroso, porque podría haber caído en algún sitio que no debería. Pero bueno, en 40 segundos se activó. Y luego no consiguió ni llegar a la separación de fases, ni aterrizar, ni nada por el estilo, por supuesto. Bueno, el principal problema que tenían es que ellos pueden construir prototipos de cohetes muy rápido, pero no bases de lanzamiento.
Entonces ya tenían preparado, lo que pasa es que no lo habían instalado, sospechaban que podía pasar algo. ¿Qué es esto? Esto son unas placas de acero, un sándwich, en que circula agua de alta presión y tiene una serie de orificios y sale hacia arriba. Es como una ducha boca abajo, o un bidet. Y aquí lo construyeron en solo 3 o 4 meses. Que eso es una prueba de ello. Entonces la idea es proteger con el agua, refrigerar esas placas de acero para que no se fundan. Y bueno, tuvieron que reconstruir todo. Vale, pues hoy ya estamos en el segundo vuelo de prueba, el 18 de noviembre, pues unos 7 meses después. La misión era la misma. Funcionaron todos los motores esta vez. No hubo incendios y ascendió correctamente. Eso es como quedó el primer vuelo de prueba que hemos hecho y vamos a ver cómo quedó la base después de este despegue. Así quedó. Evidentemente el bidet funcionó perfectamente. ¿Funcionó la separación de fases? Stage separation. Bueno, la segunda fase tenía que volver al sitio de lanzamiento, pero pasó esto. A ver, que parece una nebulosa, es bonito. ¿Y qué pasó con la segunda fase? Bueno, la segunda fase llegó al espacio, superó la línea de Kármán, pero explotó justo antes de apagar los motores cuando ya estaba prácticamente en órbita. Bueno, pues ya tenemos el tercer vuelo, en marzo de este año, es decir, este es reciente. El perfil, el mismo. Despegó sin problemas, la separación de fases perfecta. La primera fase se consiguió dirigir al sitio de aterrizaje, es decir, la explosión esa que hubo no ocurrió. Y vamos a ver el intento de aterrizaje en el mar ya del Super Heavy de la primera fase. Down the booster's velocity, and then just a 3 in the center for splashdown. Let's see if that'll work. We're getting a few engines. Bueno, os habéis fijado que en un momento dado el cohete empezó a oscilar. Perdió el control, empezó a oscilar mucho e intentó encender los motores para aterrizar cuando tocaba y no funcionaron por toda esa oscilación. Así que se perdió ya cuando estaba al lado del mar. Bueno, la segunda fase consiguió entrar en órbita. Aquí tenemos ya una fotografía que ya está en la órbita. Y empezó la reentrada. Esta foto hay que explicarla porque a mí me impresionó mucho. Se pudo observar en directo la formación del plasma que hemos hablado antes. Esto es lo que tiene pues 2000 grados centígrados. El tema es que nunca se ha podido grabar en directo una reentrada desde un cohete. ¿Por qué? Porque el plasma ioniza el aire y hace que no funcionen las comunicaciones. Si habéis visto alguna película de que vienen de la luna o así, de repente están diciendo se interrumpe la radio y todo el mundo esperando a ver cuándo se recuperan. Es por la fase de aterrizaje. Pero en este caso eso fue algo inédito y se ha hecho posible gracias a dos cosas. Primero, Starlink. Este aparato tiene antenas Starlink, que es la conexión de alta velocidad que comentábamos, los satélites que tiene SpaceX. Y después tiene un gran tamaño, entonces el plasma no puede llegar a la parte superior de todo el cohete y entonces puede transmitir. Y esto nos da imágenes impresionantes. Nunca se había visto nada parecido. Bueno, la nave ya desde que entró en órbita tenía un problema que andaba girando.
no podía mantener correctamente la orientación. Entonces, cuando entramos en la atmósfera, tenemos que poner el escudo térmico al sitio en perpendicular a como entramos. Y en este caso estaba girando la nave. Por lo tanto, el plasma llegó a sitios que no estaban protegidos por el escudo térmico y empezó a fundir la nave. Y se destruyó. Bueno, y en este ya vamos a detenernos un poco más. Este es un vuelo de prueba. Fijaros que cada vez son más rápidos. Primero tardaron 7 meses, después 4, después 3. Y ya estamos en junio de este año. En marzo habían hecho otro lanzamiento. El plan de vuelo, similar. Esto no cambia. Es decir, quieren aterrizar solamente en el mar, la primera fase, llegar a órbita, reentrada a la segunda fase y aterrizaje sobre la segunda fase en el mar. Vamos a ver cada parte. Despegue. Fijaros aquí en la transmisión, esta parte de aquí son los motores del Super Heavy, de la primera fase. Según se van encendiendo, se van poniendo blancos. Podemos seguirlos. Y tenemos la velocidad y la altitud. Y esto es de la segunda fase, que hasta que se separe, pues no tiene sentido. Vehicles pitching downrange. Bueno, pues despegó correctamente, pero un motor se apagó. Y miradlo aquí. No pasa demasiado en este cohete que se apague un motor, porque lo que hace es acelerar un poco más el resto. Esa es la gran ventaja de tener muchos motores. De hecho, puede soportar hasta fallos de 3 motores. Pero bueno, no debería haberse apagado. El siguiente es la separación de fases. Fijaros, aquí tenemos 3 cámaras. Esta cámara está montada en la primera fase, esta cámara en la segunda fase. Esta es la más interesante ahora para ver la separación, y esto es desde fuera. Booster engine cut off. Ship ignition. State separation confirmed. Booster startup. Acquisition of Houston. Bueno, pues se separó correctamente y inició el siguiente, que es el encendido de retorno. Aquí está, encendido los motores perfectamente, porque lo que pasa es que, claro, hemos visto que se despega y después la primera fase tiene que volver para poder aterrizar cerca de la costa. Esto funcionó bien. Y bueno, y ahora vamos a intentar a ver si consiguen aterrizar el Super Heavy. Rotating and turning to guide the booster, and there's that landing room. The landing room just begun, and you can see the water below. And we have splashdown. Bueno, lo hizo. Aterrizó, amerizó suavemente, pero claro, después es un edificio cayéndose de lado, que lo estaba haciendo. Había unas boyas flotando en la zona porque fue exactamente al sitio donde tenía que aterrizar, funcionó perfectamente. Y entonces había unas boyas con cámaras y pudimos ver parte de este proceso. Se mueven mucho por las olas. Bueno, esto es un incendio en un motor, que curiosamente no está implicado en el aterrizaje, pero es un incendio, que tendrán que mirarlo también. Bueno, ¿y qué pasaba con el Starship? Es decir, con la segunda fase. La segunda fase la tenemos ya en órbita. Aquí estaría en órbita pues como media hora antes de reentrar. Raptor engines. Expecting those, and
Just that. Y eso. What a show it has been. It's been like watching Interstellar or something. This is wild to see this, but the ship is still coming down, which is incredible to see. How far can it go? That is the question. Keep your eye on the altitude in the bottom right-hand corner. We're at 54 kilometers right now. Now, ultimately, the data is the payload today. We've been saying it multiple times. Our teams are sitting, reviewing this data live, learning. All right, good news there. The landing bird shutdown was. Bueno, a mí me parece muy interesante. Esto he cortado el vídeo porque duraba 15 minutos toda la reentrada. Hemos visto cómo una de las aletas se iba deshaciendo en directo. Y sin embargo, al final estaba muy borroso, pero la antena empezó, la aleta empezó a operar. Es decir, se puso encima del sitio de aterrizaje, cayó a saco y después se puso vertical y se encendieron los motores y aterrizó en el mar, cerca de Australia. Entonces, aquí encontré una animación en lo que sería lo que hubiéramos visto si la cámara nos hubiera llenado de porquería, ¿no? All right, good news there. Por el fallo de aleta cayó unos 8 kilómetros de donde debía caer. Pero bueno, había recorrido varios miles de kilómetros para llegar ahí. Bueno, ¿qué salió bien? Despegó sin problemas, separación de fase sin problemas, el Super Heavy aterrizó suavemente en el agua, el Starship alcanzó la órbita, la reentrada funcionó y el Starship aterrizó suavemente en el agua. ¿Qué salió mal? Uno de los motores de Super Heavy falló en el despegue. Otro de los motores falló en el aterrizaje. Y daños en la reentrada, sobre todo desde las aletas, que provocaron que amerizara, como comentaba, unos 8 kilómetros del punto previsto. Bueno, realmente completó todo lo planeado, por primera vez. Y es la primera vez en la historia que un lanzador orbital regresa intacto, entre comillas, a la Tierra. Es decir, hasta ahora nunca nadie había conseguido esto. Lo pongo lo de lanzador orbital porque realmente era suborbital por muy poco, pero queriendo, y intacto porque, bueno, sufrió bastantes daños y después se destruyó en el mar, era lo que estaba previsto. Y bueno, ¿cuándo va a ser el próximo vuelo de prueba que quieren hacer? Hay varios prototipos esperando. Ya han dicho que en este preciso momento están cambiando el escudo térmico de la segunda fase del nuevo prototipo y están metiendo losetas nuevas que en teoría son el doble de resistentes. Y además se está metiendo en algunos sitios lo que llaman una segunda capa ablativa. Eso es que si se pierde la loseta, en vez de descubrir el acero inoxidable aquí debajo, hay una capa de un material que lo que hace es se quema muy lentamente y protege al acero. El problema es que es una solución que no es reutilizable, ¿eh? Hay que cambiarlo cada vez que pasa eso. Y han dicho que están estudiando la posibilidad ya de usar los palillos en el próximo vuelo. Yo no estoy seguro que lo vayan a hacer porque parece un poco arriesgado todavía, que le puede pasar algo a la torre. Yo apostaría más por el siguiente. Y posiblemente tengamos el vuelo este mismo verano. Ellos han dicho que el mejor de los casos a finales de este mes, pero lo más probable es que sea pues, en agosto. Bueno, quiero insistir, estos son vuelos de prueba, son experimentos. Están diseñados para ir afinando el diseño de Starship. Esto son prototipos, no es un producto terminado, no es un Starship realmente, todavía.
Son simplemente prototipos. Y el objetivo de esta prueba es aprender, obtener información para que el siguiente vuelo la puedan ir afinando el prototipo. Y mientras cumpla dicho objetivo, la destrucción de un prototipo no es un problema. Podemos juzgar ahora si está cumpliéndose el objetivo, si están mejorando o no en cada vuelo. De hecho, SpaceX los llama vuelos de prueba. Bueno, este es el motor Raptor. El vuelo este que hemos visto ya no usa el Raptor 1, porque ya ha evolucionado al Raptor 2. El primero tenía 185 toneladas de empuje y este tiene 230. Y ya este mes empiezan las pruebas de encendido del Raptor 3, que ya tiene 280 toneladas. Es lo que comentaba de la evolución continua. Y no solo eso, también el Starship está evolucionando ya. Este es el vuelo que acabamos de hacer, los vuelos hasta ahora, que es este Starship. Quedan, yo creo que 2 o 3 prototipos solo de la versión 1, y ya están fabricando el 2, que es un poco más alto, y ya tiene los motores Raptor 3. Y ya han hablado del Starship 3, que quizás este es el definitivo al final, que lleva a subir hasta 150 metros el tamaño, por si era un poco antes. Bueno, la NASA recibió el encargo de ir a la Luna en este decenio. Y para ello convocó un concurso en abril de 2021 para la nave que iba a aterrizar con los astronautas. Y SpaceX ganó el concurso. Fue un contrato de unos 3.000 millones de dólares, que era la oferta más barata con mucho. Yo creo que era prácticamente la mitad que el siguiente competidor. Y bueno, que la NASA les haya elegido, pues es un importante voto de confianza. Creen que el lanzador es viable. Aquí tenemos los 3 concursantes. Estos son los 2 aterrizadores, los 2 naves para llevar gente, y bueno, este que es un mastodonte, que es el Starship. Aquí tenemos a los astronautas bajando por un ascensor. Bueno, aquí tenemos un prototipo ya del ascensor con astronautas practicando, ya construido. Y esto es el interior, un prototipo del interior de la nave, que esto es real, no es una cosa real. Bueno, y acabó. Creo que estamos viendo una nueva era en la astronáutica, y no solo por parte de SpaceX, sino de todos los que vienen detrás, que va a ser bastante gente. Y vamos a presenciar el desarrollo de numerosos lanzadores innovadores. Entre ellos, el que más destaca evidentemente es Starship, que puede revolucionar el acceso al espacio, si es que consigue lo que dicen, y dar los primeros pasos para colonizar otras partes del sistema solar. Esto a ver si lo que consiguen y cuándo. Pero bueno, porque el éxito no está asegurado ni mucho menos. Pero mientras tanto, tenemos la oportunidad de contemplar cómo desarrollan y diseñan este vehículo espacial revolucionario. Lo digo en directo porque los aficionados astronáuticas han rodeado Boca Chica de cámaras de vídeo. Y se puede ver en directo en YouTube. Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda, intentaré resolver. La duda que tenía antes, cuando alcanza la inercia y la gravedad del creador para continuar la órbita, esa órbita sin combustible, ¿cuánto dura? Pues en principio puede durar indefinidamente. En la práctica, según la altura, por ejemplo, a 400 kilómetros de altura todavía hay partículas en la atmósfera, aunque sean muy pocas, que van frenando poquito a poquito. Entonces, al cabo de unos años puede caer. Pero, por ejemplo, una órbita que esté, pues yo que sé, a 4.000 kilómetros de altura, puede estar siglos. Y las órbitas geoestacionarias, indefinidamente, pueden estar milenios y milenios. ¿Y la cantidad de basura que hay en el espacio acabará cayendo en la Tierra? Cae en la Tierra solo la que está en órbitas bajas, la que se va frenando, el resto queda en órbita. ¿Y qué porcentaje está en la órbita baja?
Ahora mucho porque los Starlinks están en órbitas bajas y representan más de la mitad de todos los satélites que hay. Pero bueno, no hay ningún problema, se queman en la atmósfera y se deshacen. Es decir, de hecho, lo problemático es lo contrario, son los que no bajan por sí mismos. Porque eso siempre están ahí y hay que tenerlo en cuenta para otros vuelos espaciales, que es basura espacial. Bueno, a mí me emociona el que la filantropía de Elon Musk diciendo que, bueno, que hay que avanzar en los cohetes con el objetivo de que cuando tengamos la Tierra jodida e inhabitable podamos ir a otros planetas. Por lo tanto, es emocionante todo el gran desarrollo económico y potencial que tiene en hacer estos supercohetes. Lo que no dice es que Elon Musk es una persona que está mercantilizada al 100% y que lo único que busca es ir con cohetes potentes a la Luna y a Marte, que es a lo máximo que se puede llegar, no ir a otros exoplanetas, porque sabemos que eso, conociendo la distancia, es imposible, con el objetivo de intentar buscar materiales raros, dinero allí para traerlos a la Tierra, para eso hacer sus supercohetes, etcétera, etcétera. Es que si se estudia económicamente el tema no funciona así. Es decir, aunque si quiere hacer eso, se va a dar una gran sorpresa, porque eso yo creo que hoy por hoy es prácticamente imposible. Entonces, ¿tú crees que lo hace para a la humanidad salvarla? Sí, él tiene es una persona un poco extraña. Muy poético. Y yo creo que sí, que por raro que parezca, él cree eso. Pero bueno, eso puede haber varias opiniones. Tú sabes que la vida en Marte o la Luna es lo más cercano que podemos llegar, sí, o lo más lejano, mejor dicho. No es habitable para el ser humano, se pueden hacer colonias, etcétera, etcétera, pero no para pensar en que los 8.000 billones de humanos que estamos actualmente vamos a ver, él no dice que abandonemos la Tierra ni que la Tierra se va a destruir, nada por el estilo. Él dice que hay que iniciar la colonización de otros sitios. ¿Por qué? Para que estemos en más de un sitio. Y al estar en más de un sitio, en principio nos da más seguridad. No dice más que eso. No habla de llevar a 8.000 millones de personas a otro planeta y nada por el estilo. Es decir, la idea es que haya una colonia de gente trabajando en Marte para traer materiales raros a la Tierra. No, el problema es lo contrario. O sea, que hay que trabajar mucho en la Tierra para conseguir llevar materiales a Marte para que pueda sobrevivir esa gente, hasta conseguir que sea autosuficiente. Bueno, que me llama mucho la atención lo de que la NASA haya tenido que confiar en SpaceX cuando siempre ha confiado en empresas como Boeing, que por ejemplo ha mandado ahora 2 astronautas a la estación espacial y la nave pues pierde por todas partes, no pueden ni volver siquiera. Van a tener que volver con SpaceX, pero siempre ha confiado en Boeing porque se ve que hay compañías ahí de toda la vida que a lo mejor tienen un convenio económico, entre comillas, y sí, no voy a entrar más allá. Efectivamente, por razones políticas y similares, pues han sido siempre las mismas empresas, Boeing y compañía, para hacerlo. Pero bueno, cuando estaba Obama de presidente, decidieron hacer un experimento, que es hacer contratos a precio fijo, cosa que no habían hecho hasta entonces. Es decir, antes básicamente si tardabas más y gastabas más, era un aliciente casi para hacerlo, tal como estaba. Y uno de esos contratos ganó SpaceX y Boeing para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y ante la sorpresa de todos, SpaceX fue el que lo hizo correctamente. Yo espero que aún vuelvan a la cápsula de Boeing, los astronautas, sí, pero efectivamente ha sido un desastre el desarrollo de esta línea. Hombre, si no hubiese que mandar otra de SpaceX o una rusa, rescatable. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que sí que van a volver. Los problemas que tienen no implican inseguridad a la vuelta. A ver si es verdad, no lo sé, no tengo información suficiente. ¿Los chinos están mirando esto? ¿Van a copiar a este hombre o qué van a hacer? Están haciéndolo ya. De hecho, no sé si habéis visto una imagen hace poco de un cohete chino que ha explotado al despegar, porque no tenía que despegar y despegó. Ese cohete chino es que es un clon del Falcon 9. Es curiosísimo, tiene 9 motores, tiene exactamente el motor de la misma potencia más o menos que el Falcon 9 trae motor, tiene el mismo combustible, tiene el mismo diámetro, tiene el mismo alto.
es una copia china. Lo que pasa es que los chinos, yo creo que, como los estudiamos, van a dominar la astronáutica. Realmente hay un montón de empresas chinas trabajando y van a sacar muchas cosas. Yo, de hecho, últimamente a Elon Musk le he visto más reacio de dar información técnica. Y yo creo que precisamente por esto, porque China está copiando estos diseños. Y como eso han sido bastante abiertos en cuanto a lo que veíamos, etcétera, pues... Sí. Sí, al principio hablabas que el 80% de la masa puesta en órbita el año pasado lo había llevado a cabo SpaceX. Sí. De ese 80%, ¿cuánto es producto propio? Starlink. Pues a lo mejor es un ciento de ello o algo así. El resto son 60 o 70%. Sí, lo que pasa es que cada vez hay más encargos. Realmente la cantidad de vuelos que está haciendo SpaceX no tiene ningún sentido si no existiera Starlink. Este año posiblemente el 80% de los vuelos de SpaceX van a ser para SpaceX, para seguir con esa constelación. Creo que Starlink puede dar muchísimo dinero a SpaceX para financiar precisamente la aventura marciana. ¿En algún momento han aventurado cómo arreglan el problema de la radiación en Marte? Bueno, en principio la idea es inicialmente usar los tubos de lava en Marte, que están subterráneos, y que protegerían a los astronautas y a toda la reacción. Aquí hemos hablado de solucionar el problema del transporte a Marte, pero hay mucho más. Lo que espera SpaceX es que una vez que el transporte esté solucionado, muchas otras entidades colaboren pues, para solucionar muchos otros problemas que habría de tener gente en Marte. ¿De acuerdo? Y entre ellos pues, la radiación. El proyecto español es una empresa privada, ¿tiene futuro? ¿Tiene mercado? Sí, bueno, hay una cosa que hace la Unión Europea, es que dice que en general las cargas gubernamentales deben lanzar en cohetes europeos. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que es que ahora no pueden cumplirlo porque el Ariane no existe en este momento y para Europa realmente nos estamos quedando muy atrás. El último satélite de constelación Galileo, que es la constelación GPS europea, lo ha lanzado un Falcon 9, que además es muy curioso porque no decían nada ni las noticias europeas ni nada. Entonces yo creo que sí. Pellet Space consigue fabricar el cohete, pero si consigue financiación y fabricarlo, sí que va a tener clientes, o al menos clientes gubernamentales. Es un cohete, bueno, de 5 motores, es relativamente pequeño, pero bueno, creo que intentar hacer esto en España tiene mucho mérito. Ariane 6 está ya poquito. Tenemos que ir recogiendo, perdonad, porque nunca se las vale. El Ariane 6, en teoría, sí, el que lanzas este año, pero bueno, posiblemente será el próximo.